Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nuestra vida de creyentes, nuestra vida de cristianos, nos enseña a través de la Biblia muchos de los parámetros con los que debemos vivir, por no decir todos. Uno de esos parámetros es el concepto de verdad. Las traducciones o la forma en que nosotros usamos esta palabra quizás nos enfoca en un solo sentido y es el sentido de la sinceridad de lo que nosotros hablamos. Sin embargo, el concepto de verdad en la Biblia es un concepto mucho más amplio. De hecho, consideramos verdad a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra en la Biblia, no significa que siempre esté hablando del concepto de sinceridad, de hablar verdad. Por eso hemos titulado esta semilla, La verdad, pilar de mi vida. Más allá de la sinceridad, la verdad es un eje central que sostiene nuestra vida, nuestra existencia y que le da forma a nuestra manera de vivir. Por eso, quiero que a través de la palabra vayamos mirando los conceptos que la verdad enmarca como todo un proceso en nuestra existencia. La palabra me dice en Salmos capítulo 15, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este es de los quizás pocos momentos en que la verdad hace referencia a la sinceridad de lo que hablamos, a lo que sale de nuestra boca. Pero la enmarca dentro de tres elementos que son parte fundamental de quien habla verdad. Una persona que habla verdad es porque necesariamente es íntegra. Una persona que habla verdad es una persona que hace justicia. Cuando nosotros hablamos de integridad, nosotros hablamos de esas personas que hacen, piensan y hablan las mismas cosas. Traducido a nuestro concepto de cristiano, piensa como Cristo, habla como Cristo y actúa como Cristo. Cuando hablamos de justicia, hablamos no de que se nos haga justicia a nosotros, porque si nosotros somos creyentes, ya fuimos justificados. Estamos hablando de hacer y cuando hacemos es hacia los demás. Cómo nosotros somos justos con las demás personas. Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos en justicia para los demás. Entonces, la verdad en este caso, el hecho de que nosotros hablemos de manera sincera, es una manifestación de la integridad y de la justicia con la que nosotros vivimos. Pero la palabra también me dice en Salmos 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La palabra me dice, encamíname en tu verdad. Quiere decir que nuestros criterios, que nuestra manera de pensar, se queda corta para vivir nuestra vida. Que nosotros debemos buscar una verdad superior a nosotros, una verdad superior a nuestros conceptos, a nuestra manera de pensar, a nuestros pensamientos o quizás a los aprendizajes que hemos tenido en nuestra vida. Por eso, encaminarnos en tu verdad es encaminarnos en Cristo Jesús, es encaminarnos en la palabra del Señor, es encaminarnos en eso que Dios quiere, porque superior es la verdad del Señor que nuestra verdad.
Nuestra verdad es un proceso de resultado de circunstancias que vemos a través de nuestros sentidos. Y si algo tenemos claro y se ha comprobado de manera científica, es que los sentidos no nos muestran la verdad. Entonces, nosotros necesitamos encaminarnos en una verdad superior, y esa verdad superior es la palabra del Señor, es Cristo Jesús. La palabra también me dice en referencia a la verdad en el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, nosotros pedimos en el anterior salmo que se nos encaminara en la verdad. Ahora tenemos que caminar sobre esas sendas en las que ya nos encaminaron. Y la palabra nos está diciendo que las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Cuando hablamos de esta misericordia, estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando de su benignidad, del amor, de la forma amorosa como Él nos mira. Cuando estamos hablando de misericordia y verdad, estamos hablando que las sendas, que caminar en las sendas del Señor nos provee de aquellas cosas que son necesarias, convenientes para nuestra vida. Porque si son dadas, esa verdad es dada en misericordia, es una verdad dada en amor y que nos va a llevar hacia los caminos de victoria, de triunfo y de realización. Las sendas del Señor son verdad para aquellos que guardan, o sea, para aquellos que son obedientes, aquellos que guardan el pacto, que guardan los mandamientos, que guardan los preceptos del Señor. Y sus testimonios, habla de mi tarea. O sea, las sendas de Jehová son de misericordia y verdad para mí en la medida en que sea obediente y en la medida en que yo cumpla la tarea. A eso hace referencia este versículo. Que nosotros podemos caminar en esa misericordia y en esa verdad siempre y cuando seamos obedientes y siempre y cuando cumplamos la tarea. La palabra también me dice en Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando nosotros encontramos esta expresión, te apacentarás de la verdad, quiere decir en la forma de vida que Cristo, que el Señor y la palabra han determinado para nosotros. Nosotros, al confiar en el Señor y hacer el bien, estaremos garantizando un modelo de vida en tranquilidad, en sosiego, con la realización de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Pero te apacentarás de la verdad incluye un elemento que yo quisiera mencionar en este momento. Incluye el apacentar, habla de tranquilidad, habla de sosiego. Recuerde que a Pedro se le dijo 3 veces que debía apacentar el redil, que había que apacentar el rebaño. Esto quiere decir que este apacentarnos tiene que ver también con la relación con los demás. Nosotros podemos conocer la verdad y para nosotros es Cristo Jesús. Para nosotros son las Sagradas Escrituras, pero debemos en amor y en misericordia tener cuidado de respetar la verdad de los demás. Los no creyentes tienen su propia verdad. La palabra también dice que nosotros debemos escuchar a los necios, aunque no compartamos su verdad. Él también tiene su verdad. Entonces nosotros debemos respetar la verdad y si debemos expresar nuestra verdad, la debemos expresar en verdad, en misericordia y en respeto. La palabra también me enseña que yo debo suplicar por la verdad. Dice la palabra en Salmos 40:11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Lo que nos está diciendo el versículo en este Salmo 40:11 es que nosotros tenemos que suplicar al Señor para que Él nos retenga sus misericordias y que esa misericordia y esa verdad me guarden. O sea, está hablando de que la verdad
es una verdad que me guarda, es una verdad que me protege, es una verdad que al yo vivir en ella caminaré seguro, estable y definitivamente al camino de mi salvación. Por eso, la verdad es un concepto más amplio y por eso debemos buscar la verdad que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén.